al asambleísta ponente. Tiene la palabra el asambleísta Mariano Curicama. Señora presidenta, señores asambleístas, querida ciudadanía, buenos días. Antes de iniciar mi intervención, expreso mi sincero agradecimiento al sector pecuario ecuatoriano por haberse trasladado hasta la capital ecuatoriana, dejando de lado las labores agrícolas, así también quienes de manera virtual mantienen firme la esperanza de hoy, 31 de mayo, se logre la tan anhelada justicia social en favor de los pequeños y medianos productores de leche. Voy a rogar, compañeros asambleístas, en vista que es un importante proyecto de vida para los pequeños y medianos ganaderos, tengan la bondad de escuchar. Retomamos el tratamiento del proyecto de ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, al cual como ponente solicité la suspensión de la sesión a fin de recoger las observaciones de los legisladores que solicitaron la palabra el día del debate de este importante proyecto de ley. Insumos de las diferentes bancadas que nos han compartido con el objetivo de mejorar este proyecto de ley en busca de establecer un régimen legal y administrativo a los partícipes de la cadena láctea. En este sentido, me permito identificar los cambios incorporados en el articulado. En el artículo 1, inciso segundo, las palabras que integran la cadena láctea y obligatoria en razón a las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguran la inocuidad y trazabilidad de la leche. En el artículo 2, principios y territorios y criterios, se ha agregado los principios de igualdad, equidad de género y celeridad, acorde a lo establecido en la norma suprema. En el artículo 3, finalidades, se integra el numeral 5, propender a que los actores de la cadena láctea, en especial los productores primarios, cuenten con acceso preferencial al sistema oficial de contratación pública, en el cual se impulsará las buenas prácticas de contratación. En el artículo 4, primer inciso, sobre el ámbito de aplicación se incorpora para personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano y que estén inmersas y ejecuten actividades dentro y relacionadas con la cadena láctea, a fin de que se incluya lo adecuado en la normativa vigente. Se añade en el artículo 5 las definiciones de código alimentaria, industria láctea, producción primaria, leche cruda, cuarto de ordeño, centros de acopio o silo, consumidor final y etiquetado y rotulado, leche en polvo, producto lácteo compuesto, sistema de información para el registro de los actores y productos y cadena láctea, suero de leche. Su uso se efectuará acorde a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente y servirán de guía para la adecuada ejecución de este cuerpo normativo. En el artículo 6 se introduce un tercer inciso. El ente rector fomentará que la industria láctea adquiera la leche cruda directamente a los productores que cuenten con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren su inocuidad y trazabilidad del producto. Esto con el firme propósito de garantizar la inocuidad e higiene y se fomente la pequeña y mediana producción.
En el artículo 7, sobre las competencias del ente rector de Agricultura y Ganadería, en el numeral 1 se incrementan las palabras con énfasis en el fomento a la actividad de los pequeños y medianos productores. Numeral 2 se añade fortalecimiento asociativo y numeral 3 se incorpora a las que fueren desarrolladas en el reglamento a esta ley. Esto con la finalidad de fortalecer el buen desempeño y del desarrollo pecuario. En el artículo 10 sobre las responsabilidades del ente rector de salud pública, en el segundo inciso se añade la palabra consumo, pues solo así se fortalecerá la producción de la leche y sus derivados. Se incorpora en los artículos 11 y 12 sobre las responsabilidades de la Institución Nacional de Investigación Agropecuaria, INIAP, y la Institución Nacional de Regulaciones Técnicas y Normalización, INEN, por la importancia de la investigación permanente y las condiciones técnicas a tomar en consideración en pro de este sector. En el artículo 13, sobre los integrantes del Consejo Nacional de la Leche y sus derivados, se toma en consideración los numerales 13 al 17, un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, un representante del Servicio Ecuatoriano de Normalización, un representante de las Facultades de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, tanto público como privado, 2 representantes del sector productor primario lechero, 2 representantes del sector industrial lechero y 2 representantes de los centros de acopio público, privado o asociativo. Esto con el propósito de que la participación de los diferentes sectores sea adecuada y representativa. Además, se crea el último inciso que hace referencia al Consejo al momento de adoptar decisiones, el cual efectuará con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de empate, la o el presidente tendrá voto dirimente. En el artículo 14 se añade en la parte final lo siguiente: en el reglamento general de la presente ley se determinará su funcionamiento y la secretaría de este Consejo estará a cargo del ente rector de Agricultura y Ganadería. Esto no genera gasto público ni contrapone en el artículo 135 de la Constitución. En el artículo 15, sobre la coordinación interinstitucional, como propósito de garantizar la emisión y aplicación de políticas públicas, se considera con aquellas que se ocupen la vialidad de infraestructura rural para la importancia de este sector. Así también en el segundo inciso del mismo articulado la frase información con la ciudadanía en cada uno de sus territorios con el fin de llegar a todos nuestros productores. En el artículo 17 de la producción primaria se incluye, salvo el de enfriamiento, para su conservación. Con ello se salvaguarda la materia prima. En razón a la importancia de apoyar y reconocer el esfuerzo de nuestros productores, en el artículo 20 del centro de acopio se añade en la parte final: excepcionalmente y a fin de fomentar la actividad de la cadena láctea, se permitirá la venta de leche pasteurizada al granel, el proceso de venta en envases distintos a la presentación comercial de funda o cartón y la dispensación y expendio cumplirán las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren su inocuidad y trazabilidad, así como se asegurará que se minimicen los riesgos para la salud de las personas. De acuerdo con la normativa emitida por las instituciones de vigilancia y el control sanitario de productos de consumo humano y entes de control para el efecto. Cumpliendo la normativa vigente, se garantiza el adecuado comercio de la leche desde el sector productor primario,
sobre el precio de la leche, mecanismos y control en el articulado 23 de la fijación del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda por la grave situación e importancia de la información real y actualizada, se tomará en cuenta los costos de insumos de producción de leche. Como parte del mecanismo de fijación en el artículo 24 se incorpora mismos que no podrán ser inferiores a los desarrollados en el antecedente histórico que ha venido regulando este sector. Lo anterior enunciado busca resguardar el desarrollo progresivo de este sector y antepone la dinámica constante y variante de nuestros mercados. Se garantiza que no se podrán efectuar pagos por debajo del porcentaje indexado del cálculo actual por litro de leche cruda al productor. En razón al artículo 25 de la proporcionalidad de presentación comercial, se establece en el primer inciso las frases de diferente tipo y con un contenido distinto u otra presentación comercial, para asegurar que los consumidores no sean incluidos a engaño, error o confusión respecto al consumo de leche que se comercializa en el mercado. En el artículo 28 sobre el fomento al consumo de leche y sus derivados, se añade: se fomentará la participación e inclusión de los actores. Por respeto a quien está interviniendo, señores y señores asambleístas, pido a ustedes que se ubiquen en sus lugares y guarden silencio. Muchas gracias, compañera presidenta. Señores de las bancadas. De nuevo, muchas gracias, compañera presidenta. La inclusión es importante y con ello se garantiza el adecuado accionar de este importante sector, con la finalidad de asegurar la adecuada información al consumidor para orientar su decisión de compra con respecto a la leche y sus derivados, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional. En el artículo 29, inciso final, se añade: distintos a la leche y sus derivados. El consumidor final deberá tener la certeza e información de lo que va a adquirir. A través de campañas de comunicación se busca llegar a todo el territorio ecuatoriano, para lo cual se ha considerado un segundo inciso del artículo 30. El ente rector de Agricultura y Ganadería, en coordinación con los medios públicos, realizarán campañas comunicacionales que tengan un impacto masivo en la población, resaltando el valor nutricional que implica el consumo de leche y sus derivados. Pues la comunicación es primordial en temas nutritivos, es por ello que se ha incorporado esta precisión. En el artículo 33, que trata el crédito para el sector pecuario, con el fin de proteger y garantizar el desarrollo y fortalecimiento de este sector, se añade lo siguiente: los recursos erogados se utilizarán exclusivamente para el mejoramiento genético de animales y pastos, adquisición, modernización o renovación de maquinaria, equipos, implementos o productos utilizados en las actividades de los productores de leche en la fase primaria. Los productores de leche en la fase primaria cuyos hatos ganaderos se encuentren dentro de la franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial en la concesión de estos créditos. El adecuado uso de recursos será parte fundamental en la actividad de este sector. Sobre las prohibiciones del artículo 35, se ha considerado en el literal B la incorporación de catalogar, etiquetar, dispensar y publicitar de manera engañosa como leche a alimentos o productos que induzcan al error a la elección de la leche o que hagan alusión a la palabra leche, que no diferencie las propiedades y nutrientes que posee el producto o que puedan afectar los intereses
y derechos del consumidor, y D, conforme al suero líquido de leche, prohíbase la comercialización alimentos distintos a la leche y sus derivados que contengan entre sus componentes suero de leche líquido, que no vengan de plantas lácteas que cuenten con certificado vigente de buenas prácticas de manufactura. La socialización e inclusión de todos los actores serán claves para alcanzar un adecuado registro y así poder llegar a la anhelada trazabilidad de la cadena láctea. Se incorpora dentro del texto en el artículo 36, etiquetado y rotulado con el siguiente texto, con el fin de garantizar la información que permita al consumidor final decidir por el producto que se adopte a sus requerimientos nutritivos de igual calidad y precio. Todos los productos lácteos y sus derivados deberán contar con la respectiva etiqueta o rótulo, con la especificación clara de su contenido, valor nutricional y precio. Las características y condiciones de la etiqueta o rótulo serán determinados por el ente rector de salud pública, acorde a los parámetros internacionales que rigen la materia. En el artículo 37, que trata del procedimiento administrativo, la determinación y sanción de las faltas administrativas previas a esta ley, así como el procedimiento de inicio del mismo, notificaciones, actuaciones, prueba, dictamen y resolución, al igual que los plazos para caducidad y prescripción se aplicará lo dispuesto en la ley que regula la materia de administración pública. Se añade en el segundo inciso, en el procedimiento se generará por denuncias, informes técnicos de los funcionarios del ente rector de Agricultura y Ganadería, del ente rector de Salud Pública, de sus entidades adscritas o por cualquier otra autoridad que conozca de alguna infracción o presunta infracción a la presente ley o de oficio. En el artículo 47, en razón a las faltas muy graves que establece el proyecto de ley, se incorpora el numeral 5, quien incumpla con las disposiciones respecto de observar lo dispuesto por las entidades de normalización y control, así como de la entidad adscrita en materia de vigilancia y el control sanitario de productos de consumo humano. Con respecto al procesamiento y venta de leche al granel de leche pasteurizada, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 20, será sancionado con multa de 10 salarios básicos del trabajador en general, decomiso o destrucción de dichos alimentos. Así también se hace un cambio de forma en los numerales 10 y 11. En la disposición general tercera se añade el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Servicio Ecuatoriano de Normalización, quienes trabajarán de manera con el marco de sus competencias. Hasta aquí, compañera presidenta y compañeros asambleístas, tenga la bondad de proceder con la moción presentada para que se tome la votación respectiva. Muchas gracias, compañera presidenta.